presento al candidato a representante de manera independiente, Luis Raúl Torres. Saludos, Luis Raúl. Ahora mismo es representante independiente, luego de que Correcto. se desafiliara del Partido Popular Sí, Democrático. y saludo ahí tras saludo a la compañera del vocero del área de cultura, me dijo ella que es. Y saludo al pueblo de Puerto Rico que nos pueda estar viendo y a la diáspora puertorriqueña que la va a ver por internet también, porque ustedes transmiten por internet. Así que me siento muy honrado que me hayan dado esta oportunidad de compartir aquí. Estamos ante un proceso electoral bastante complejo, algo muy distinto a lo que se ha vivido anteriormente en el pueblo de Puerto Rico, porque hay una alianza de dos partidos emergentes que está en competencia real con los partidos principales, con el Partido Nuevo Progresista, con el Partido Popular, incluso con una posibilidad de que si puede hasta ganar las elecciones o puede desplazar al Partido Popular a una tercera posición, y desde mi punto de vista ya eso es histórico. Entonces, lo otro que estamos viendo es un proceso electoral bastante dañado, yo voy a decir dañado, porque desde que se hizo el Código Electoral del 2020 han habido una serie de irregularidades que se han permitido, que desde mi punto de vista ponen en riesgo la limpieza y la transparencia de la democracia. Ejemplo de eso, esto que tú acabas de decir, un cambio de regla, de norma, en pleno proceso de contabilización de votos. Y eso ya lo vivimos en el 2020, en la unidad 77, que era donde iban los votos a Java, los votos por correo, los votos adelantados, los votos de los presos, los votos a domicilio. La llevaban a esa unidad electoral 77 en el escrutinio, y constantemente, diariamente, mientras se realizaba ese escrutinio general, allí habían cambios de normas, allí habían cambios de reglas. El PNP proponía un cambio de norma, el presidente de aquel entonces, que era el juez Colomer, la autorizaba porque los demás comisionados se oponían, y entonces cambiaban las reglas. Y aquí vemos que hay 4 comisionados de los partidos distintos al PNP que han dicho, mire, nos están cambiando la regla a último momento, cuando se supone que se para el proceso, es lo que se contabiliza y se reciben los datos de la elección general, que es en el día de hoy, para posteriormente seguir ese proceso de contabilidad a través de las juntas de balance, donde deben haber 2 partidos o más para contar esos votos. Incluso yo escuché comentar a Alejandro García Padilla, el exgobernador, en un medio decir hoy que él estuvo contando votos allí anoche, esos votos, y que estuvo desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y que él dice que en un momento dado en la madrugada habían funcionarios de la Alianza, del Partido Victoria Ciudadana, del PIB, del Partido Popular, y se habían ido los funcionarios del PNP. Entonces ellos fueron los que llevaron el caso al tribunal para decir, si no hay funcionarios, que se siga el contagio. Entonces, fíjense, todo este tipo de situación que también hemos tenido en los colegios, porque se están usando los poll books, estos que llaman, que eso ha retrasado también el proceso, porque la gente se tiene que revisar ahí primero antes de pasar a los colegios. Y eso es uno de los retrasos grandes que hay en esta fila, que hay en los distintos. Además que hay 5 papeletas que ahora hay que ennegrecer los cuadrantes, no es hacer un checkmark, no es hacer una X, no es hacer cualquier marca como dice la ley, porque la ley dice que cualquier marca que haga el elector en esa papeleta es válida. Correcto. Así que imagínense que usted tiene que pasar, si usted va a votar candidatura, todos los candidatos que usted tiene que marcar en las distintas papeletas, tiene 2 papeletas que no tienen ningún valor real, que es la del dichoso plebiscito y la de votar por Kamala Harris o por Donald Trump. Y entonces eso está retrasando el proceso en los colegios. Y no es que está votando mucha más gente, como quieren decir algunos por ahí. Puede ser que estén votando la misma gente que la vez pasada, o que estén votando menos gente que la vez pasada, pero como hay todas estas nuevas situaciones, y entonces tenemos unas máquinas de dominio que han fallado en el proceso de poder leer esos votos, porque esas máquinas no estaban al día, no se habían programado adecuadamente, no se revisaron con tiempo, y cuando hicieron la revisión lo hizo nada más que los funcionarios de la comisión, y el Partido Nuevo Progresista no permitieron que hubieran gente de otros partidos para trabajar en esa programación. Todo esto da una voz de alerta a lo que pueda pasar esta noche, porque a las 10 de la noche puede haber ganado uno de los candidatos a la gobernación, o pueden haber ganado unos legisladores, y resulta que mañana, cuando sepamos qué pasó con ese voto adelantado, haya un cambio en los resultados. Así mismo. Ya yendo a lo que es su candidatura, le pregunto,
Una vez usted se desafilia del Partido Popular Democrático y empieza a trabajar como un representante independiente, ¿sintió en algún momento deseos o por qué? Quizás no se unió a la Alianza o a Proyecto Dignidad y un día como hoy está tranquilo con la decisión que tomó de irse independiente, que tiene sus retos en sí mismo. Hay un señor por allá por Argentina que se llama Milei, que él dice que viva la libertad y añade una palabra, yo no la voy a añadir, pero la realidad es que la libertad de conciencia no tiene precio. Cuando uno está dentro de un colectivo y está forzado a ser parte de ese colectivo en un caucus legislativo, muchas veces uno tiene que votar por cosas que uno no quiere votar a favor. ¿Le pasó eso? Me pasó muchas veces. Muchas veces uno vota en contra de ese caucus, de esa decisión, entonces empiezan a llamar a uno disidente y a maltratarte porque tú no seguiste las normas de la mayoría de ese caucus, con cosas que no eran ni programáticas del partido. Entonces yo creo que tomé una decisión correcta cuando yo propuse 6 proyectos para hacerle cambio al negociado de energía, a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, al contrato de Luma, y en una conferencia legislativa del Partido Popular se acordó aprobar esos proyectos que habíamos aprobado en la Cámara, aprobarlos en el Senado, y luego que cuando lo llevaron a votación los senadores populares, el acuerdo fue, llévenlo a votación, si los 12 senadores populares le votan a favor y las minorías o los otros partidos le votan en contra, pues se colgaron. Pero resulta que cuando lo llevan a votación, Victoria Ciudadana, Partido Dignidad votaron a favor y los PNP y los populares le votaron en contra. No cumplieron lo que se acordó. Y eso para mí me colmó la copa, más cuando también, después que el presidente de la Cámara le ofreció a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que no se iba a aprobar la privatización del área de la generación de energía eléctrica, de pasarse a la genera ni a nadie hasta que se resolviera el entuerto del contrato de Luma. Entonces vienen José Luis Dalmau, el presidente del Senado, y Rafael Tatito Hernández, y deciden darle el visto bueno a través de sus representantes en la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, los del interés público que representaban a la Cámara y el Senado, dar el voto para que se aprobara esa privatización. Y eso Solo fue para tenían mí, que incluso abstenerse y no, no pasaba. con abstenerse o con votarle en contra no se podía privatizar esa área. Y hubiese sido la diferencia que el Partido Popular hubiese podido marcar entre la postura de privatizar servicios esenciales del PNP versus la del Partido Popular. Entonces votaron a favor y se proyectaron como que son lo mismo. Y hasta ahí llegó la gota que colmó la copa, y ahí fue que yo decidí desafiliarme hace 2 años y medio. Sí me hicieron acercamiento de la alianza para que corriera una candidatura a través de la alianza. Sí me hizo acercamiento el Partido Dignidad para que cogiera una candidatura a través del Partido Dignidad, pero yo decidí que si yo me salía de un colectivo del que formé parte por 44 años, por estas razones que le estoy dando, yo quería tener la libertad de conciencia de representar a mi pueblo directamente, entendiendo que mi partido es Puerto Rico, y en ese sentido no quise aliarme como candidato de esos colectivos, pero sí puedo hacer la alianza para las cosas que queramos hacer para el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Luis Raúl, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Estoy muy agradecido de esta oportunidad. Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico, y agradezco al vocero, nunca lo había hecho, la gran cobertura que siempre dieron a todo el proceso de fiscalización del contrato de Luma y de Genera, principalmente por esta distinguida periodista que conoce muy bien el tema energético. Que Dios los bendiga a ustedes y a nuestro país. Muchísimas gracias, Luis Raúl. Bueno, nosotros entonces ahora vamos a continuar con esta cobertura. Bueno, y como decía Luis Raúl, él mencionaba y describió que el proceso es uno dañado. Y así creo que muchas de las personas que han estado votando hoy, de lo que hemos leído y la información que hemos recibido, pues coinciden tristemente, lamentablemente, con este tipo de expresiones. Y hay quien establece que una candidatura independiente pues tiene unos retos, ¿verdad? No tienes una maquinaria detrás que te ayude, que esté, pues de la que tú te puedas amarrar para, en términos de los gastos que conlleva una campaña, en términos de muchos aspectos que tienen que ver con la campaña. Así es que correr de manera independiente, pues definitivamente es un reto adicional, ¿no? Sí, y nos acompaña
Ahora la candidata a la alcaldía de San Juan, Terestela González. ¿Cómo está? Saludos. ¿Cómo ha estado la mañana? ¿Cómo fue su experiencia votando? ¿Lleva los anillos de sus padres? Sí, aquí los tengo y me siento bien contenta. Esta mañana comencé, ¿verdad?, con entrevista y nos encontramos, me encontré con el incumbente en una misa en Barrio Obrero y la verdad es que el comentario que hicimos ambos es que esta ha sido una campaña de altura. Y yo me siento bien contenta de haber participado en este proceso electoral y que finalmente ya llegó el día de las elecciones y yo lo veía lejano, lo veía muy lejano, pero ya finalmente llegó y tengo que decir que en el colegio que estuve había muchas filas, había mucha gente, había mucha participación. Sí tuve unos problemas con ¿verdad?, la papeleta que me la devolvía, pero la verdad es que todo corrió bien. Y entonces, cuéntenos un poco sobre cuál es su expectativa, ¿verdad? Una vez emitido su voto, una vez conocemos de tantos asuntos que no están funcionando, tanto las máquinas de escrutinio en los centros de votación, como lo que se espera esta noche con ese conteo. ¿Cuál es su expectativa? Pues me preocupa porque estamos viendo que hay largas filas en todas las escuelas. Por un lado está muy buena la participación, pero por otro lado estamos viendo que el proceso está muy lento. Hay escuelas que ya las máquinas no funcionan. Hay colegios que tienen una sola máquina. Así que el proceso ha sido bastante irregular. Y cuando uno se pone a pensar, estamos en el siglo XXI, pues esto no debería suceder. Claro. Así que me preocupa. Y es bien importante, primero, que la gente no se vaya, que ejerza su derecho al voto. A las personas que todavía no han salido a votar, que vayan a votar. Porque es importante que se ejerza el derecho al voto, es importante que se lleven a cabo los procesos democráticos con la mayor transparencia posible. Y yo creo que eso es lo que hemos visto una efervescencia de la gente, pero sí hemos visto por otro lado un proceso que hay que trabajarlo y hay que revisarlo y reevaluarlo de miras para las próximas elecciones. Usted hablaba hace algunas semanas de una virazón, toda vez que las encuestas ubican su candidatura en un tercer lugar, un poco rezagada de sus otros dos contrincantes, Miguel Romero, el incumbente, Manuel Natal por la alianza. ¿Cómo se ha dado ese virazón? Pues mira, ¿y en qué consiste ese virazón del que usted hablaba? Yo siempre, desde el principio, corrí sabiendo que esta era una contienda difícil. Sabía que me enfrentaba a dos candidatos que son políticos de carrera, que se enfrentaron en el 2020, que estuvieron ahí casi mano a mano, y que yo entro, pues una persona cara nueva, una persona en corto tiempo para que la gente me conociera, aunque yo ya había trabajado en el servicio público, pero había mucha gente que realmente no me conocía. Y crear, ¿verdad?, llevar ese mensaje de la campaña. El principio mío para mí fue un poco difícil porque sí veía la apatía, el desgano de la gente, el que todos son más de lo mismo, pero después de las primarias empecé a ver un cambio en el ánimo de la gente y sobre todo en el ánimo de la colectividad. Lo he visto en el área metropolitana, pero también lo he visto fuera del área metropolitana en términos de cómo se está mirando la colectividad al Partido Popular Democrático, que se ha presentado con una fuerza nueva, unos candidatos también nuevos, hay algunos que pues llevan tiempo, pero es una nueva fórmula que se está dando en el partido, que por eso es que yo tomo esta decisión de correr en un momento que es crítico, en un momento que el centro, hemos sido la casa que alberga la derecha y la izquierda, y esto se ha convertido en una lucha entre la izquierda y la derecha. Y así se ha hecho ver.
Así que eso nos da un poco de trastoque a la estructura del Partido Popular, porque somos precisamente ese partido del centro. Y yo quería preguntarle también, ¿usted se ha sentido respaldada por esa base del partido y por el liderato, siendo, ¿verdad?, una candidata que en poco tiempo ha tenido que hacer una campaña y dar un salto muy, muy largo, ¿no? Pues sí, te tengo que decir que sí. No esperaba apoyo. Yo entré sabiendo que el Partido Popular tenía unos retos y sigue teniendo esos retos. Pero no esperaba tampoco este gran apoyo, sino que yo tenía que levantar mi campaña, llevar mi mensaje yo y crear la estructura o reivindicar la estructura en San Juan. Y así lo he hecho. Pero sí he tenido el respaldo de la colectividad, del partido, y me siento bien satisfecha, ¿sabes? Me siento tranquila, me siento contenta de llevar ese mensaje de San Juan merece más, porque como sanjuaneros no podemos quedarnos en el estancamiento ni la mediocridad. Nosotros no podemos normalizar la mediocridad. ¿Pudiese abundar en los retos que mencionaba que enfrenta actualmente el PPD? Pues mira, yo creo que ahora tenemos que mirar, bueno, uno de los mayores retos es San Juan mismo. Y lo hemos estado trabajando, que es la estructura electoral. Estoy muy satisfecha de cómo se ha ido llevando en cuanto a los funcionarios nuestros en los colegios, esa estructura, que la hemos ido revitalizando. Hay unos precintos mucho más organizados que otros, pero yo como presidenta del comité municipal tengo esa encomienda, que lo he estado trabajando en estos 10 meses, pero lo voy a continuar haciendo. O sea, quiero seguir trabajando esa estructura y sobre todo mirarnos nosotros como esa opción del centro. ¿Qué es el Estado Libre Asociado y lo que trae el Estado Libre Asociado como plataforma administrativa para promover el desarrollo económico, la salud y sobre todo ese sentido de lo que somos como comunidad, ¿verdad? Así que hay trabajo que hacer y yo creo que todas las elecciones dan, ¿verdad? Dan al traste de mirarse uno y decir, ¿dónde estoy ahora? Y hacia dónde es que nosotros queremos dirigirnos. Quiere decir que aún si usted no fuera favorecida por la mayoría, usted continuaría como presidenta del comité del PPD en San Juan. Yo vine para hacer un trabajo completo. Vine para ser candidata, no con una candidata de agua. Por eso que me siento satisfecha, porque presenté una plataforma de gobierno, unas ideas, unas propuestas que se pueden hacer, que los fondos existen, que las piezas están, y que necesitamos que todas funcionen, que todo se interconecte. Pero también, pues soy la presidenta del comité municipal y ese trabajo no ha finalizado. Okay. Entonces, en términos de sus propuestas, ¿cuál es la que usted diría que es la que resume mejor lo que es su campaña y su idea de cómo debe ser la capital? Pues mira, es el área de urbanismo. O sea, como tú tienes una visión de ciudad más integrada, donde tú tienes tienes el componente urbano, suburbano y rural de la ciudad capital, y cómo ahora mismo están marginados y no están interconectados con el tema del transporte, con el tema, ya una mirada no es tirar brea, es mirar la ciudad en esos espacios recreativos, parques que se deben ajustar a la realidad de nuestras comunidades, que en estos momentos tú los ves abandonados, sin iluminación, la gente no lo está utilizando, tenemos una población más de adultos mayores, así que ese oído en tierra lo debemos tener, y en vez de pintar o recortar la grama, tenemos que repensar esos parques para rescatarlos a las comunidades, y las comunidades tengan actividades recreativas, culturales, y sobre todo los adultos mayores tengan esos espacios
para respirar. La comunidad necesita ese respiro. Quiero aprovechar en el debate en el Canal 4 con el que el vocero tiene alianza. Yo le hice una pregunta en torno a precisamente los parques, Sí. porque estaba en su plataforma y por lo menos se había reseñado con que parte de su solución para las personas sin hogar era utilizar los parques. Quizás ahora que no tenemos, ¿verdad?, ese reloj, sí. quizás lo puede explicar Y mejor, qué bueno, ¿no? que me lo traes, porque ese primer debate, uno entra, mi primer debate, con unos mensajes que tú quieres llevar, Claro. y en cierta manera no quise decir, bueno, parte de una premisa que no está completamente correcta, pero Por eso lo que no yo es parte explicaba, de, eso no es parte de su plataforma. no, lo que yo sí he dicho es que el área de los centros comunales, esos espacios que son espacios necesarios para la comunidad, pueden ser esos espacios para atender, ¿verdad?, personas sin techo. No es crearles vivienda dentro de los parques, necesariamente. Tenemos ya los espacios de estorbos públicos, que son más de 20,000. Hay que hacer un inventario de todos los edificios que están vacíos, que es necesario traerlos y rescatarlos para las comunidades, y sobre todo hacer vivienda donde puedan compartir, ¿verdad?, tanto la población de adultos mayores como los jóvenes que necesitan vivienda accesible. Los parques yo los veo como unos espacios subutilizados, y si tienes unos centros comunales, esos centros comunales tienen que dar un servicio, y hay que integrar esos servicios en esos mismos centros. Terestela, le agradecemos mucho su participación y que haya llegado hasta acá a la redacción del Vocero. Pues muchísimas gracias, y quiero darle las gracias al vocero por siempre darme un espacio, ¿verdad?, para presentar mis ideas, mis mensajes. Algo que he estado diciendo, que en todo esta contienda los medios han sido muy justos con uno, así que los felicito también a ustedes por esa gran cobertura, ¿verdad?, de los medios y de este espacio, ¿verdad?, político que hemos tenido. Muchas gracias, ya estaremos en contacto. Claro, muchas gracias a ustedes. Bueno, ya escucharon parte de las propuestas de la candidata a San Juan por el Partido Popular Democrático. Importante que en horas tempranas nuestros compañeros también discutían con la candidata del Proyecto de Dignidad a la alcaldía de San Juan, pues la seguridad que se necesita en áreas como Santurce y Río Piedras, que es sumamente importante que lo tomen en consideración. Sí, definitivamente. También me llama la atención que ella reconoce unas limitaciones que ha tenido recientemente el Partido Popular Democrático, así que muy interesante lo que nos trae a la mesa con candidez, ¿no? La candidata, valga la redundancia. Bueno, y ahora se une a la mesa el Contralor Electoral Walter Vélez. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, siempre es un placer compartir con ustedes. Saludos, muchas gracias. Bueno, háblenos sobre los retos mayores que tiene usted como Contralor Electoral en un momento como este, ¿verdad? Cuando estamos en plena campaña de cara a las elecciones generales. Claro, pues mira, nosotros nos dedicamos a la fiscalización de las campañas políticas, retos, sí, ha habido mucho trabajo en este año, mucho dinero corriendo, el dinero hace falta para poder llevar el mensaje al elector y que el elector se instruya sobre qué es lo que ofrece cada una de las alternativas, y en ese sentido, pues nosotros evaluamos que todo ese dinero se reporte, que los gastos se reporten como dispone la ley, que haya una competencia justa para todas las alternativas. Y en ese sentido hemos podido llevar esa orientación este año que nos dedicamos. Esa fue la meta, llevarle una orientación a todos los aspirantes, a 5 partidos políticos. Hacía tiempo que no veíamos una contienda electoral con tantas alternativas, mucha gente nueva, y nos enfocamos en llevar esa orientación. No hemos tenido muchas querellas radicadas, eso para nosotros es indicio de que esa orientación pudo haber llegado. Siempre las van a ver. ¿En qué consistió la orientación que le dieron a los candidatos?
nos enfocamos en las disposiciones de la ley, qué es un donativo, qué es un gasto, qué es una cuenta por pagar, la importancia de reportar todas aquellas transacciones que se hacen en eventos eleccionarios, también en los medios de comunicación. Tenemos una serie de auditores que se dedican a lo que es medios como ustedes, televisión, radio, diciendo qué se puede gastar, qué no se puede gastar. Las pautas en los medios tienen que ser prepagadas. Nos enfocamos en ese asunto. No hemos tenido muchos problemas. En ese sentido, usted que menciona los donativos, escuchaba sobre esa duda si lo que hizo Bad Bunny en el cierre de campaña de la alianza, además de ofrecer un mensaje, él cantó, ¿eso representa un donativo para la alianza? ¿La alianza tendría que reportar eso? Pues mira, nosotros estamos esperando el informe que tienen que radicar, no tan solo la alianza. Aquí hubo cierre de todos los partidos. Voy a hablarlo en términos generales, con muchos artistas. Y una vez recibamos ese informe que se debe estar... ¿Cuándo? Ese informe lo deben radicar en o antes del 15 de noviembre. Una vez tengamos ese informe, pues entonces nosotros lo evaluaremos. Sería prematuro yo decir ahora si no se reportó o si algún artista donó su tiempo, pues eso hay que darle un valor porque existe el donativo en especie, el donativo in kind. Eso tiene unos límites también, pero no quiero adelantarme hacia una colectividad va a reportar o no va a reportar, porque si reportan los gastos o el donativo en especie, pues ahí se acabó el asunto. Y una persona de tan alto calibre, ¿verdad? Claro. Puede hacer una donación de una canción sin pasarse, hay unos límites. Pues mira, eso es un estudio en el mercado que hacen los auditores. Si un producto yo se lo vendo a una empresa privada, por ejemplo, en $15,000 y a un partido pues se lo vendo en $3,000 y es el mismo producto, ¿por qué a una empresa privada tanto y a un partido tanto? Son análisis que tienen que hacer los auditores, y no estoy hablando en particular del cantante de música urbana. Eso lo hemos visto en muchos conceptos, pues sea artista, sea una guagua de sonido. Si se la cobras a un supermercado por un mes $10,000 y a un partido $500, pues hay unas situaciones que no están bien. Entonces ahí nosotros intervenimos, ¿no? Porque le pudieras estar dando un donativo por encima del límite al candidato, aspirante o partido político. Y eso es lo que queremos evaluar, no específicamente en este caso. Ese es el trabajo de nosotros diariamente y rutinariamente. Ahora mismo, ¿usted entiende que tiene el personal suficiente para llevar a cabo todas estas evaluaciones que se tienen que hacer? Pues mira, nunca lo hemos tenido. Te voy a ser sincero, nunca hemos tenido la cantidad de empleados necesarios para poder llevar a cabo el proceso de fiscalización. Sin embargo, hemos implementado unas herramientas tecnológicas que nos facilitan el trabajo a los auditores. Tenemos también la veda electoral. Se erradicaron en este año cerca de 15,000 anuncios pagados con fondos públicos. Muchos se rechazaron, otros se condicionaron, pero hubo mucho dinero también en anuncios de diferentes agencias y municipios. Eso es un trabajo que también nosotros tenemos que evaluar. Hemos hecho los planteamientos a la Junta de Control Fiscal para que nos den más recursos, pero nada, seguimos haciendo el trabajo con lo que tenemos. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal para nosotros sería más o menos tener cerca de 30 auditores. Actualmente lo que tenemos es 21 auditores, pero como tú muy bien planteas, sería lo ideal tener un proceso de fiscalización como lo requiere el país. Hemos avanzado mucho, pero los procesos electorales, yo tengo que decir, no son perfectos, pero uno busca siempre acercarse a esa perfección. Y durante este ciclo, ¿ha visto quizás alguna tendencia, más allá de haber pocas querellas, hay alguna otra tendencia que esté viendo, algo que le preocupe de las campañas? Hemos recibido, es algo que nos sorprendió porque durante el año no recibimos muchas querellas. Sin embargo, las últimas 3 semanas, ya cuando las campañas empiezan a coger más forma, recibimos cerca de una docena de querellas. Muchas con fundamento, otras que quizás no tenían esa prueba para uno poder acoger la querella. Pero no sé, es que ha sido una campaña bien atípica. De hecho, en la fiscalización veíamos a unos partidos recaudando mucho, a otros
que tradicionalmente recaudaban mucho dinero, pues estaban un poco más rezagados. Vemos nuevas alternativas también, que se insertaron en el proceso político, que antes quizás no recaudaban mucho, pero también llegaron, por ejemplo, tenemos partidos en el tope del pareo que otorga Hacienda. Y hay otros que también recaudaron mucho dinero, pero hay otros que quedaron más rezagados. Es algo que no lo puedo comparar con otros cuatrenios, que uno ya sabía, pues este partido va a recordar tanto y aquel tanto, y los otros más rezagados. Pues ha sido algo que no se había visto antes. Y siguiendo con lo atípico que usted menciona, ¿cree también que es atípico el tipo de anunciante que hemos visto? Por ejemplo, volviendo con Bad Bunny, lo de democracia es prosperidad también, ¿es atípico? Esa es una pregunta muy importante. Las cosas van cambiando y hemos visto también que muchas personas se están insertando en los procesos políticos por el derecho que le da la primera enmienda a la Constitución de que puedan hacer gastos y expresarse. Y esto me lleva a hablar también de los super PAC que antes no se veían. Democracia y prosperidad. Hubo varias personas, no tan solo el cantante de música urbana, hubo varias personas que se insertaron también en hacer gastos independientes que sobrepasan el límite que dispone la ley, pero como eso está cobijado ya por el caso de Citizen United versus Federal Election Commission en el Tribunal Federal, hacen el gasto. ¿Qué eso sectores eran esas personas? Tuvimos 3 gastos, tuvimos una comunidad que está en Estados Unidos que hizo anuncios a favor de la alianza, era un grupo como de 20 personas. Tuvimos otro empresario de Puerto Rico que hizo anuncios y gastos independientes en contra de uno de los aspirantes a alcalde de San Juan y en el caso del cantante de música urbana Bad Bunny que fue el gasto mayor, más tuvimos Super PAC. Yo creo que va a llegar el momento en que muchos de los comités de candidatos a puestos electivos no se van a crear porque van a haber personas que pudieran estar a favor de ellos y haciendo gastos independientes y hay que ir analizando las leyes. Las leyes no son estáticas, sistemáticamente vamos a tener que estar revisándolas, no para controlar ese tipo de gastos, ese gasto es legítimo, sino para ir atemperando la ley, porque yo veo que esto va a seguir floreciendo y va a haber muchas personas que se van a estar integrando a los procesos democráticos de esa manera. O sea que sería quizás complejo poner un tope a cuánto una persona puede en su carácter personal expresar en las redes, expresar en los medios tradicionales, sin romper, ¿verdad?, sí, con esos límites. No, yo no estaría de acuerdo en cuanto al tope. Yo creo que ya eso es un proceso de libre expresión. Sí estaría pendiente a que aquellos aspirantes, candidatos que no vayan a establecer o a registrar un comité ante la oficina del Contralor Electoral, pues que sea transparente y que se vea que no hay una coordinación con tal persona, porque también a veces eso se presta para el quid pro quo. Si yo soy un funcionario electo y aquel me está haciendo campaña sin límites, entonces ¿cómo yo puedo beneficiarlo? No estoy diciendo que todos son así, pero hemos tenido casos así, se ha visto en los tribunales. En el pasado año vimos casos así en los tribunales. Y yo creo que en esa parte hay que ajustar un poco la ley. Nosotros presentamos un paquete de enmiendas a la legislatura el año pasado. Se quedó ahí, pero vamos a retomar ese asunto para hacer una ley de financiamiento de campaña más robusta. ¿En qué consistiría, o sea, esa robustez? Pues mira, en el caso de los gastos independientes y los super PAC, nosotros se propuso, la ley hoy dispone que cualquier super PAC que esté inscrito en los Estados Unidos pueda hacer campañas en Puerto Rico sin necesidad de inscribirse en Puerto Rico. Entonces, eso no nos da visión ni a ustedes los periodistas, ni al electorado, ni a nosotros como oficina de cuánto asciende ese gasto. Pues una de las propuestas es que cualquier super PAC que pretenda hacer gastos en Puerto Rico de manera ilimitada,
tiene el deber de registrarse ante la oficina, radicar informe ante la oficina del Contralor Electoral, que esos informes sean públicos, para así nosotros tener jurisdicción sobre lo que estamos haciendo. Monitorear las redes, ¿está siendo sencillo para ustedes? Monitorear las redes es un reto grandísimo, no para mí, sino para cualquier oficina de fiscalización en diferentes países, y hemos ido a simposios sobre agencias como la que yo dirijo, que las redes sociales ha sido un boom que llegó en los pasados 10, 15, 20 años, y es complicado poder saber de dónde proviene ese dinero. Distinto es medios como ustedes, que hay una tercera persona que está ahí sabiendo, a mí me pagaron tanto para publicar este anuncio. En redes sociales es bien complicado, con tantas que hay, y yo creo que también ese asunto lo tendríamos que estar viendo. Está también que se ha quedado lo de las criptomonedas. Se puede aportar con criptomonedas, eso no se ha dado mucho en Puerto Rico, pero es un reto también saber de dónde proviene ese dinero, y lo importante es aquí la transparencia del proceso, que es lo que buscamos. Walter, le agradecemos mucho Seguro, siempre a que la estuvo orden. aquí con nosotras en esta mesa. Es un placer Muchísimas para gracias. mí, gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, ahí escuchamos procesos atípicos Sí, sí, sí. durante este año. Así mismo. Y como dices, según va pasando el tiempo y la tecnología avanza, pues quizás podría ser un poquito más sencillo de fiscalizar, pero también la tecnología presenta unos retos nuevos para que entonces las autoridades fiscalizadoras puedan verificar quién está poniendo dinero, y lo importante es, ¿verdad?, hacer un balance entre la libre expresión y no aprovechar que se tienen unas ventajas para ejercer presiones indebidas, ¿verdad? Pienso que la gente tiene que tener esa transparencia a su disposición para conocer en dónde se está invirtiendo, por qué, y si efectivamente después eso redunda en algo que no quisiéramos. Bueno, y ahora con nosotras está Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Cómo está? Veo como ajetreo Sí, en bueno, su día. un poco enfermo de varias actividades que me ha dado un poco fuerte, pero eso es momentáneo. Estamos súper felices, súper contentos. Creo que estamos viviendo un momento histórico en este país y listos para comenzar a ver los resultados esta tarde de todo el proceso de votación, y pendiente a toda la batalla que se está dando en la Comisión Estatal de Elecciones sobre el voto adelantado y el voto y todos estos asuntos que nuestro comisionado las está dando allá. ¿Qué Pero, proyecta de esos resultados? bueno, nosotros estamos esperanzados, con mucha deseo de que yo creo que este país haya decidido cambiar, acabar con el bipartidismo por primera vez en la historia de este país, en donde luego de más de 50 años un partido político en alianza, o dos partidos políticos en alianza, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento de Victoria Ciudadana, van a gobernar este país. Y eso yo creo que lo que hemos vivido los últimos días, el cierre, la gente. Ayer fue un momento interesantísimo cuando se dijo que se iban a contar votos más que con los del PNP. Al Partido Independentista llegaron decenas de personas a ser voluntarios, y luego estuvieron allí hasta altas horas en la noche. Hoy nuestro ejército de funcionarias y funcionarios de colegio en todas las escuelas alrededor de toda la isla. Incluso cuando votó el compañero Adrián González, había más funcionarios del PIB que de los demás partidos políticos, y así alrededor de todo Puerto Rico. Yo quisiera preguntarle, número uno, ¿a qué atribuye esto? Por un lado, precisamente, personas... ¿Quiere un poquito de agua? ¿Está bien? Sí, estoy bien, pero la tenía por ahí, si me la hacen llegar. Sí. Yo creo que se no me hay, ahogue. yo creo que no va a haber problema en que la Claro que tenga no. por aquí. Por un lado, ¿verdad? Sus opositores precisamente estaban acusando a lo que ellos llaman los partidos minoritarios de no tener las personas suficientes en el momento de la Ya, inscripción, claro. en el momento ahora de contar ese voto adelantado. Y- Y ¿a qué usted le atribuye eso? Y luego Yo quisiera creo que me explicara- aquí llevamos una campaña dura de desinformación.
aquí hay una campaña de querer que la gente se desanime, aquí hay una campaña de querer ellos controlar todo lo que pasa en la Comisión Estatal de Elecciones, que por ley básicamente lo tienen, y nosotros estamos obviamente dando una batalla en cuanto a eso, igual en cada una de los lugares de votación, con yo creo que es una invitación a todos los funcionarios, y siempre ha pasado, por lo menos yo soy candidato ahora, pero he pasado por todas las etapas, de trabajar en común acuerdo a la gente. Yo creo que yo fui a votar y la gente súper tranquila, haciendo las filas. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber irregularidades, pero lo importante es que la gente vote, y todavía queda una hora para seguir votando. Definitivamente. Decían los comisionados, incluyendo el del Partido Independentista, que es un peligro, que la decisión en la que se puede seguir contando ese voto adelantado después de las 5 de la tarde, en lugar de hacerlo durante el escrutinio, ¿en qué consiste ese peligro, si nos puede explicar? Bueno, yo creo que tiene que ver por el control que quieren tener en la Comisión Estatal de Elecciones. Hablaba con uno de los funcionarios. No nos olvidemos que con esta decisión pueden contar lo que se llama un institucional, pero que es realmente nombrado por el PNP, y uno del PNP, y aunque se cuenten las máquinas, uno no sabe cómo se va a contar y ese tipo de asuntos, y hay que cumplir con los reglamentos, y hay que contar los votos, y hay que abrir las mesas, y tratar de que esta noche los candidatos que tengan la mayoría de los votos sean los que sean certificados, y no tener que esperar a pasado o esperar a que comience un escrutinio. Yo creo que el país se merece que esta noche se sepa cuál es el resultado final de la campaña y de las elecciones. Usted mencionó que cuentan con un ejército, utilizó esa palabra, de funcionarios. ¿De cuántas personas aproximadamente? No sé, de verdad, honestamente, miles y miles alrededor de todo Puerto Rico. Yo estaba votando en la Escuela María Marín en Río Piedra. Interesantísimo, porque allí está mi esposa de coordinadora de la unidad. Decidió, ante la realidad, me dijo: yo no voy a estar contigo para arriba y para abajo en ningún medio, yo voy a estar defendiendo los votos, cosa que había hecho muchísimos años en su vida. En el precinto 2, en otra unidad, está por allá mi hijo también haciendo el mismo trabajo. Muchísima gente, muchos jóvenes, mucha gente nueva. El otro día yo daba un saludo en las clases que damos, y el que la va a dar la clase siempre pregunta quién era funcionario por primera vez, porque si es un veterano, pues la clase es diferente. Si son nuevos, pues las clases hay que ir con más al detalle, ¿no? Porque para que conozcan. Y la inmensa mayoría era gente nueva, que obviamente eso demuestra ese apoyo que estamos teniendo en ese ámbito, el asunto del cierre, el asunto de las caravanas, y la realidad que uno la permea y habla todos los días con la gente sobre estos temas. Usted ha abogado anteriormente por el arte público y los espacios públicos, de revalidar. ¿Cuál es su prioridad? Son muchísimas, ¿no? Hay que ver cómo queda la composición de la Asamblea Legislativa. Si tenemos a Juan Dalmau como gobernador, nuestras visiones y nuestro trabajo, y dependiendo de la composición de la Asamblea, aspiramos a una mayoría de la alianza, pues eso me pone a mí en una posición de ser el de mayor tiempo en la Cámara por parte de ese grupo, ¿no? Y asumir una responsabilidad de adelantar la legislación, porque si queremos triunfar es para adelantar una serie de legislación. En lo personal, eso es un tema que vamos a seguir trabajando, al igual que el asunto que trabaja intensamente con la violencia contra la niñez, particularmente la violencia sexual, el tema del Seguro Universal de Salud y los derechos de los trabajadores, algo que por lo que he luchado toda mi vida. Si finalmente el candidato de la Alianza a la Gobernación, Juan Dalmau, ganase la contienda y usted también resultara favorecido teniendo ese expertise, ¿verdad? Creo que entraría en su tercer cuatrenio consecutivo. ¿Usted haría campaña o buscaría ser presidente de la Cámara? No, bueno, yo voy a estar allí para lo que se me necesite. Si nosotros logramos una mayoría, nosotros hemos logrado muchos acuerdos por consenso, por acuerdo. Más allá de que la figura que los represente, tenemos que ser todos personas dispuestos a adelantar el programa de la Patria Nueva, que es el programa que le presentamos al país, que tanta gente lo apoya y que unos sectores del país han lanzado una campaña infame de lodo, y yo creo que hay que adelantar ese proyecto. Desde cualquier espacio yo voy a estar disponible para adelantar el proyecto de la Patria Nueva. Estoy convencido que lo haremos con Juan Dalmau, gobernador. ¿Pero le interesa?
ser presidente No, mira, de la Cámara. es que incluso a mí nunca me interesó ser representante. Yo soy un soldado de fila del Partido Independentista Puertorriqueño, hice múltiples cosas en el partido, desde abogado, desde asuntos electorales, y me tocó aportar desde esta posición. Y se me acaba, y voy a revalidar, si tengo que estar en una posición de portavoz o dirigiendo una comisión o presidiendo un cuerpo legislativo, si los tramos, en cualquiera voy a estar disponible.